Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. ¿Qué le espera a la economía después del coronavirus? Golpeada como jamás había ocurrido en la era moderna, la economía mundial se ve en malas condiciones presentes y aparentemente sin un futuro promisorio. ¿Qué previsiones o acciones se deben tomar desde ahora y con la pandemia vigente para que este problema no lastime más nuestro patrimonio? ¿Podamos conservar las fuentes de trabajo y recuperar aquellas perdidas? Quizás nuestra situación geográfica nos favorece para una mejoría más rápida de la economía. El inminente inicio del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá ¿aclarará el proceso de recuperación? Muchas preguntas que nos inquietan y pondremos sobre la mesa para que nuestro experto invitado de hoy pueda responder y usted saque sus conclusiones. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés. Evidentemente, los dos temas de más interés en los últimos meses, lamentablemente fue el del coronavirus, pero el otro tema que es de mucho interés para todos, sobre todo luego que acabe esta pandemia o la controlemos o alguna de las cosas que suceda primero, es la economía. Y todos estamos preocupados por la economía, por lo que está pasando ahora y por lo que vendrá. Entonces, vamos a empezar por el principio y vamos a primero darle la bienvenida a Carla. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público. Bienvenidos a Sobre la Mesa. Como bien decías, alterna a esta pandemia, esta emergencia sanitaria. Hoy otra emergencia ahorita también, que es económica y que, nosotros no vamos a decir cuál es más importante o cuál no, pero estamos viendo estragos ahorita muy difíciles, números también en rojo que preocupan a todos, ¿no? Y para eso precisamente tenemos un gran invitado, un experto en el tema. Nuevamente nos vamos a enlazar a través de esta gran herramienta tecnológica. Sí, claro. Pues obviamente a través de esto es que podemos mantener una sana distancia, pero la información es así, pues no va restando, ¿no? Y tenemos a Octavio de la Torre de Estéfano, quien es licenciado en Derecho, tiene múltiples conocimientos en historia, en contabilidad y en todo esto de la economía. ¿Cómo estás, Octavio? Buenas noches. Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto de verdad poder conversar con ustedes y qué maravilla la tecnología, pero qué triste que no podamos saludarnos físicamente. Muy bien, Octavio, pero de todas maneras estamos comunicándonos contigo, otra vez invitado al programa porque eres un gran experto en el tema. Y vamos a arrancar con la pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿no? ¿Qué le espera a la economía después del coronavirus? Pues hay distintos estudios, uno en particular que he estado siguiendo, que es del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que nos habla en cuanto a las perspectivas de la economía mundial, ¿no? Y hacen ellos acuérdate que sacan un porcentaje de cuánto va a crecer o decrecer el Producto Interno Bruto, y pues establece, ¿no?, que efectivamente el Producto Interno Bruto, no nada más de nuestra economía, sino de que la gran parte de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, así como de los avanzados, pues se van a encontrar en una situación difícil, tanto en este 2020 como en el próximo año, en 2021. Podríamos ver que de acuerdo a las cifras que nos establece que nos establecen estas estadísticas, nos dicen que en México va a tener una situación en la cual va a estar por debajo, o sea, menos del 6.6% del PIB, es lo que estaría perdiendo durante este año. Y el próximo año, si acaso, se estaría recuperando aproximadamente en un 3.0. Obviamente no se recupera en la proporción que estaría decreciendo. Esto pues nos va a invitar a que tengamos que ajustarnos en algunas de las actividades que nosotros estamos llevando a cabo en los sectores productivos. Y obvio, estamos ante una crisis que es la más importante después de la Segunda Guerra Mundial.
O sea, no estaremos hablando nada más de la crisis de los 20 en Estados Unidos, sino nos tendríamos que referir a esta crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando encontramos totalmente devastado la Europa occidental y que tuvieron que hacer uso de alguna serie de actividades para poder reconstruir esa Europa que se encontraba totalmente devastada, José. Aunque yo creo que las características de lo que produce o lo que está produciendo el COVID-19 es única. Yo creo que no tiene comparación ni siquiera con la depresión de los 30, porque esto fue, en el caso de Estados Unidos, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, fue con algunos países. Aquí es una cuestión mundial que yo nunca lo había, aunque la clasificación de una guerra es guerra mundial porque intervienen muchos países. A Latinoamérica nos tocó muy poco de eso. Entonces yo creo que esta situación actual no tiene parangón con nada. Es única y realmente perjudicó todas las economías, o por lo menos las congeló, ¿no? Que es una manera de lastimarlas seriamente, ¿no? Pues es que hubo un freno, ¿no? Y también si tú te pones a analizar los datos que te da la Organización Internacional del Trabajo en cuanto al número de desempleados en el mundo, pues la cantidad es avasallante. En México, no se establece con las propias cifras del gobierno federal, que estamos hablando de empleos reportados al Seguro Social del mes de abril, pues se perdieron casi 685,000 empleos, ¿no? De manera directa. No tenemos todavía las cifras de mayo, pero seguramente en este mes de mayo, pues esto se agudizó mucho más. Y esto también deriva, pues, de las propias acciones que tomaron los gobiernos en cuanto al freno que implementaron. Recordemos que nosotros en este siglo ya vivimos una pandemia que también fue declarada, la del anterior a influenza, ¿no? Que también era un SARS, en la cual se frenaron en algunas ciudades. A mí me tocó estar en Tijuana, pero en la Ciudad de México estaba totalmente cerrada la ciudad, pero no de la magnitud que estamos viendo actualmente, en donde se establece alguna serie de actividades esenciales, particularmente en México, en Estados Unidos y en los países, pero son actividades esenciales vinculadas con actividades que están relacionadas con temas médicos, con cuestiones que realmente que tienen que darse, porque si no se estaría totalmente paralizando la economía y la sociedad como tal. Esto, José, nos ha llevado a replantearnos la forma en la que nosotros estamos trabajando. Y fíjate que haciendo una reflexión y revisando algunos textos, identificaba una serie de situaciones que de manera disruptiva han hecho que el ciudadano del mundo, ¿no? el ser humano, tenga que evolucionar de manera agresiva y rápida. Identificamos esta serie de situaciones que se han venido dando de una manera incluso cíclica. Tenemos la crisis del 29, tenemos la Segunda Guerra Mundial, la época en los 70s con el tema de la crisis petrolera, ¿no? En los 80s con la caída del muro de Berlín, en los 90s con las crisis que se dieron a nivel mundial por situaciones económicas y de inflación, y tenemos lo que ha sucedido en este siglo. Y en este siglo, de manera particular, identificamos que hay una economía, ¿no? Que es la economía digital, que definitivamente viene desplazando a la economía tradicional y que viene modificando la forma en la que nos interrelacionamos los ciudadanos. Es aquí donde, sin más irnos más allá de los 90s, 98, se dan una serie de tendencias relacionadas con este tipo de plataformas que se ven que empiezan a dar resultados en el 2003, en el 2006, en el 2008, en el 2017, José. Y me estoy refiriendo, ¿no?, a las que todo el mundo presumimos y usamos todos los días, como son Netflix, como son Facebook, como es Uber, con todas las modalidades que tiene, como es un Airbnb, como es un Tinder, en donde se ha venido a revolucionar la manera en la que nosotros nos estamos comunicando. Pero en este momento, José, en el cual se está viendo tan fragmentada las cadenas productivas y tan dividida o tan distanciada la forma en la que nos estamos relacionando, llega con gran fuerza y ya con una tendencia que venía posicionándose la cuestión vinculada con la robótica, con el blockchain, con la forma en la que ahora se va a producir, con la manera en la que vamos a estar haciendo negocios hacia un futuro. Entonces, ¿qué termina sucediendo con esta crisis en México? Que por lo menos a las empresas que se dedicaban a prestar servicios, que en su mayoría son pymes,
¿no? Tuvieron que trasladarse de un día a otro a prestar los servicios a través de estos medios electrónicos, a utilizar estas plataformas digitales y también a pensarse si el modelo de negocio que estaban llevando a cabo era el adecuado. Hay una cultura, hay una que se le llama gig economy, ¿no? Es una tendencia, no es nueva, pero ahorita tomó bastante fuerza, ¿no? O el coworking también es otra, lo que le llaman también el home office, pero ahorita tomaron una tendencia en la cual tendríamos que hasta reflexionar si los espacios que utilizábamos eran los adecuados para desempeñar nuestras labores cuando no es necesaria la interacción física. Y en eso tendríamos que reflexionar no nada más en qué lograríamos llegar a ahorrar, sino la manera en la que vamos a construir las relaciones laborales con nuestros compañeros, con nuestros empleados, ¿no? Aquí la gig economy es algo que ha estado muy en las redes, ¿no? Que es un término que viene del jazz, de esos músicos del jazz que se contrataban por canción, es como los que tocan aquí en Puerto Nuevo, ¿no? El tacataca que toca en Puerto Nuevo por canción, que se contrataban por evento y que bueno, que es un tipo de economía que nos lleva a replantearnos si las relaciones laborales se van a seguir manteniendo de la misma manera, porque si algo se ha demostrado, por lo menos yo he vivido como empresario, es una reducción increíblemente grande en cuanto a mis gastos, mi tiempo, el traslado que tengo que tomarme para poder tener una reunión en México o poder tener una reunión en cualquier otra parte del mundo, se ha cortado totalmente, mi tiempo se ha hecho más eficiente y puedo tener una serie de actividades de calidad de vida distintas. Y eso se refleja en los gastos que requería cubrir para poder tomar un avión, para hospedarme, para consumir un producto fuera de mi hogar. Y en términos de las instalaciones, pues he visto que gran parte de las empresas que se encuentran prestando servicios o llevando actividades se han ido a trabajar a sus casas. Ahí hay una reducción considerable del gasto diario, ¿no? De la papelería, de la fotocopiadora, de la luz, del agua que se utiliza, del papel de baño, de los elementos que se emplean dentro de una propia instalación. Y eso también te hace reflexionar si esos gastos a través de este tipo de economía se trasladan a las personas que están prestando los servicios desde sus hogares. Entonces esto obviamente, José, nos ha hecho replantearnos, ¿no? La forma en la que podemos trabajar en los próximos años, porque si la cifra que te está dando el Seguro Social es que hubo una pérdida del empleo de 685,000 empleos en el mes de abril aproximadamente, bueno, pues estamos hablando que esos empleos van a tener que ocuparse en alguna actividad. Y es aquí donde sería importante distinguir. Quienes generan la riqueza en el país son los ciudadanos, los empresarios de iniciativa privada, que es la que realiza las actividades, la que mueve la carreta, ¿no? Pues son los engranes de la economía, los que llevan actividades y que están consumiendo y que están desarrollando productos, que están innovando, que están colocándolos en las cadenas de abasto, que están transformándolos, que están haciendo disruptivas y mejorando la situación en la que se encuentran de manera constante. Es ahí donde tenemos que distinguir que al que es el que genera un valor agregado derivado de su trabajo y el que se encuentra ocupado a través de una aportación asistencial. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre el que te va a generar esa riqueza, ¿no? Que está vinculada con estas cadenas de valor, en las cuales obviamente también está la parte espiritual, ¿no? Y obviamente otras que pudieran estar ocupadas teniendo un ingreso o una aportación que es un mínimo existencial, me parece interesante, pero que finalmente tendríamos que invitarlos a que se prepararan, porque el tema del desarrollo tecnológico va a mover la economía de manera brutal en los próximos meses. Yo ya no me iría a una circunstancia que estuviera vinculada a los próximos años. O sea, es cierto cuando se dice que después de esta pandemia las cosas ya no van a ser como eran antes. Y aquí, por ejemplo, yo les diría que uno de los retos en particular que va a tener es una actividad que me gusta mucho, el cine, ¿no? Los cines, por decir un ejemplo, van a tener que modificar seguramente la forma en la que te generan valores agregados. No sé si regresen los autocines en un futuro, por el tema de la interacción que se pueda tener y por las condiciones que deban de cumplir, porque también en esta nueva modalidad de economía tenemos que tomar una serie de restricciones
acciones o de medidas, de lineamientos que estén vinculados con proteger lo más importante que tiene el ser humano, que es la vida, ¿no? Porque de aquí en adelante vamos a tener que estar llevando a cabo estas actividades para tratar de salvaguardar nuestra seguridad y para tratar de salvaguardar nuestra salud, José. Nuestra vida. Te interrumpo para, Octavio, porque la lectura de la pérdida de empleos es muy simple desde mi punto de vista. 750.000 empleos menos significan ¿cuántas empresas menos? Esos empleos trabajaban en algún lado. Quiere decir que se quedaron sin trabajo porque las empresas cerraron. O sea, deja de existir esa materia prima que alimenta todo el país, que son las empresas, chiquitas, medianas y grandes, porque eso es lo que a mí me aterra cuando me dicen perdieron 750.000 empleos, igual que en Estados Unidos 30 millones de empleos, un número. Pero si te pones a pensar 30 millones de empleos, ¿cuántas empresas significan eso? ¿Cuántas familias? Eso por un lado. Por otro lado, está el planteamiento que haces es genial. Es decir, un poco lo que dice que esta pandemia aceleró las cosas. Ahora, la gran pregunta es, ¿estamos preparados de manera tan rápida para el cambio? Cuando vemos, por ejemplo, y te pongo un caso, en este encierro de los 3 meses, y acabamos de tener un programa precisamente con lo mismo, o sea, trabajó en contra de la convivencia familiar porque hay más violencia en las casas. Entonces yo no sé si estamos absolutamente preparados, que es necesario, claro que es necesario, pero de manera tan abrupta, tan rápida, ¿estaremos preparados para eso? Yo considero que no lo estábamos. Incluso te puedo decir que en los planes, todas las empresas tienen análisis de riesgo para la continuidad de los negocios. Y dentro de esos análisis de riesgo, pues se establecen situaciones que son probables. Acuérdate que si tú crees que no te va a pasar, pues ya desde ahí estás yendo en contra de la probabilidad, ¿no? Siempre va a existir la probabilidad de que algo suceda. Y es ahí donde tu imaginación tiene que ser tan grande como para tratar de identificar que en un futuro puedas tener una crisis como la que tenemos derivada de una pandemia. Era algo que definitivamente no lo teníamos previsto y yo no lo identificaba que lo tuvieran las empresas en sus planes de continuidad, o no todas. Lo que es una certeza es que actualmente los algoritmos y los robots están ocupando los espacios que los humanos anteriormente y las actividades que los humanos anteriormente llevaban a cabo en las industrias. Entonces es una realidad que hay países que siguen adquiriendo y siguen desarrollando tecnología, ¿no? Inteligencia artificial y robots. Incluso, ¿no? Hay tendencias en las cuales, bueno, hasta los noticieros los están dando un software que es un robot, y hasta incluso en algunos de los casos hay algunos diarios que están empezando a escribir los robots. O sea, ya la inteligencia está llegando a tal grado que ellos mismos pueden tener la capacidad de evolucionar en cuanto a lo que pudieran desarrollar. Es aquí donde si el ser humano no tiene algo que lo llegue a distinguir, que es esa parte de innovación, pues no puedes seguramente llegar a mantenerte compitiendo con una robot que no duerme, con un robot que no cobra un salario mínimo, que no tienes que pagar una seguridad social, que no tienes que pagar un Infonavit, que no tienes que pagar una retención, que no te va a llegar el SAT y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y te van a decir que por qué no aplicaste la norma 035. Entonces todo esto viene transformando la manera en la que México tiene que ver los negocios. Yo tengo varios años, José, incluso en uno de tus programas lo planteamos, en cuanto a que la mejor inversión que se puede hacer en el mexicano, en esos proyectos de jóvenes construyendo el futuro, es que a los chicos les enseñen la tecnología, que tratemos de utilizar el modelo que se implementó en los 80s en Singapur, en donde se le enseñó al sector público y privado y se modificaron los planes de estudio para que los ciudadanos, principalmente el gobierno, ¿no? Porque luego muchas veces el obstáculo lo tiene el que no sabe utilizar las herramientas, y si el que va a diseñar las leyes no las sabe utilizar, pues difícilmente te va a poder decir cómo usarlas, ¿no? Eso que nos decía nuestro papá, que para enseñar a barrer hay que aprender, o para enseñar a barrer hay que saber hacerlo.
Entonces, es algo que es real. Entonces, en este aspecto, en México, pues vamos tarde, o sea, vamos tarde 18 años. En México, el tema del comercio digital es una tendencia que se viene incorporando con fuerza desde el 2009. Pero si te estoy diciendo que desde el 2003 las plataformas digitales ya se habían posicionado como líderes en el mercado y estaban desplazando empresas como Blockbuster, Netflix o como Kodak, ¿no? O como la enciclopedia, no sé, Salvat, no sé si te acuerdas, sí, ¿no? sí. La rojita que teníamos en la casa, o la Omeva de abogados, porque ahora ya todo es digital y tienes otro tipo de información a la mano, pues creo que ahí vamos un poco tarde. Entonces, sí habría que reflexionar en cuanto a qué país es el que nosotros queremos ver, y para tener un país con la fortaleza de la economía y con el beneficio que tenemos de situación geográfica, estratégica, por la posición que ocupamos en el mundo y cercanos aquí al país que más consumo tiene actualmente, ¿no? Tendríamos que reflexionar cómo vamos a apoyar a nuestros ciudadanos para que puedan implementar este tipo de actividades, ¿no? Porque es claro que en un futuro, ¿no? Incluso las propias industrias van a empezar a implementar como temas de análisis de riesgo para continuidad de negocio, robots, ¿no? Robots que no les van a tener que estar pagando vacaciones ni primas vacacionales, y esto obviamente va a distorsionar el mercado. Y esta distorsión del mercado, pues también el gobierno la tiene que empezar a prever, porque gran parte del ingreso que tiene el gobierno federal, incluso los estatales, son los impuestos que solamente son estos impuestos que se cobran sobre dar trabajo, ¿no? Las aportaciones que se dan también sociales. Si tú sacaras la cuenta aproximada de cuánto del salario total corresponde la parte de aportaciones e impuestos que se cubren por cada empleado, estamos hablando que aproximadamente entre un 42 y 48%. Fíjate bien, ¿no? Lo escandaloso que es la cifra. ¿Perdón? Sí, Octavio, disculpa, si bien ahorita estamos resaltando como esta parte, digamos, favorable o optimista de la tecnología, de cómo la estamos convirtiendo en nuestra aliada, que si bien decías, pues México ya iba un poquito tarde en comparación de otros países, pero, y que sin duda esto viene a replantear tanto la forma de comprar como de estudiar, de trabajar, de todo, ¿no? Pero viendo el impacto negativo que lamentablemente hay millones de mexicanos en pobreza, que al inicio de la pandemia tenía el dato que eran alrededor de 30, no sé qué tanto ha aumentado esto. ¿Hasta en cuánto tiempo podríamos ver consecuencias de que crece la pobreza extrema en México? Es decir, ¿hasta cuántos años o cuántos meses más podría ir incrementándose esta cifra? Porque si bien muchos decimos, ya falta poquito, a inicios de junio quizá, cuando se empiezan a levantar y relajar un poquito las medidas sanitarias, que empiecen a abrir las empresas, pero pues siento que apenas esta ola quizá pueda ser más fuerte, ¿no? Mira, yo creo que es fundamental pensar en que es importante ir por los pobres antes de que los pobres vengan por nosotros. Ok. Ese es un tema, en todos los aspectos, tanto en el aspecto material como en el aspecto espiritual. Entonces, sí hay una situación obviamente delicada en México, porque gran parte de la población se encontraba en pobreza extrema. Se había venido dando una disminución hasta más o menos el 2018, y ahorita obviamente con esta situación se detonó porque hay muchas personas que viven al día, ¿no? Y que realmente pues, se encuentran en una situación de carencia terrible. Y esta cuestión vinculada con la pandemia, con el cierre de las empresas, con el cierre de los puestos de trabajo, pues ha generado que esas personas no puedan sostenerse. Y recordemos que gran parte de esas personas que se encontrarían en esa situación están más en la parte informal, ¿no? O sea, es la parte de este comercio informal, que es el que no contribuye tanto con el gasto público, ¿no? El que está en las plazas, en los mercados, ¿no? El que lleva a cabo todas sus actividades a través de transacciones, el que atiende el puesto. Entonces, este tipo de actividad que prestan las personas de escasos recursos, que también desafortunadamente muchas veces el que tengan escasos recursos está vinculado también con la educación. Si estamos hablando de tratar de entrar a una época de la tecnología,
pues es necesario que esas personas de escasos recursos pues puedan tener acceso a una educación, pero que esté vinculada con este tipo de principios relacionados con la tecnología, ¿no? O sea, es la parte en la que habría que revisar de manera decidida la manera en la que estamos dando la educación en el sector público, sobre todo al nivel básico, ¿no? Y meternos más en cuestiones prácticas que puedan desarrollar el talento que tienen los mexicanos, que es la creatividad y la innovación. El mexicano lo que requiere nada más son las herramientas para que pueda desarrollar esa destreza que tiene, que le llaman el ingenio del mexicano. Ahora, el problema con esta crisis es que esas personas pues las están en una situación en la que efectivamente son grupos vulnerables, a los cuales por ese motivo pues hemos visto que el gobierno federal ha tomado ciertas decisiones que algunos empresarios comparten o no comparten en cuanto a los apoyos asistenciales que han venido manejando. Pero pues es importante que se vea con mayores aras hacia el futuro, ¿no? En las cuales pues se vaya pensando en qué plan es el que se va a implementar una vez que esta pandemia se pueda concluir y que podamos regresar a esa nueva normalidad, ¿no? Recordemos que el lunes próximo se regresa a una nueva normalidad con un tipo de semáforo, pero en el cual se hablan nada más de 3 actividades extraordinarias esenciales nuevas, que es la minería, la fabricación del transporte, la fabricación de equipo de transporte, que entraría tanto industria automotriz y yo entiendo que cualquier otra, como la aeronáutica, y la de la construcción, que la de la construcción pues está basada también en este tipo de mano de obra intensiva. Entonces, si en este momento, pues en principio va a ser de qué forma vamos a volver a habilitar esas posiciones de trabajo para que las personas se ocupen, pero también de qué manera vamos a fortalecer, ¿no? La confianza en el empresario por parte del ciudadano y también el reactivar, ¿no? El consumo en el territorio mexicano con la intención de que estas cadenas puedan volver a avanzar. Eso considero que va a ser un gran reto en los próximos meses. Y es aquí donde el gobierno no tendría que tomar ciertas decisiones. El gobierno mexicano, no, haciendo un análisis en cuanto a los apoyos que se han venido generando, sobre todo para las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas, pues ha sido distante, no ha sido, muchos de los empresarios han sentido que no ha sido suficiente el esfuerzo que el gobierno ha dado, sobre todo porque hay una serie de condiciones que este sector, que es el formal, tiene que seguir cumpliendo, ¿no? Para apoyar a otro sector que es el informal. Entonces, también ahí hay una condición que es asimétrica, ¿no? Entonces, en ese aspecto, este sector formal no es el que más golpeado se ha visto. Octavio, nos están llamando a un corte, pero te dejo una pregunta para que me contestes después del mismo, y nace un poco con la inquietud de lo que platicaba Carla del aumento de la pobreza y lo que tú decías, lo contrastante de la tecnología que avanza a pasos agigantados. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Sobre la Mesa. Seguimos hablando de esta emergencia económica, las consecuencias negativas que también ha traído esta emergencia sanitaria, el COVID-19, a la llegada no solamente a Tijuana, Baja California, sino en todo el mundo. Continúa con nosotros enlazado vía Zoom Octavio de la Torre Estéfano. Octavio, ahorita antes de ir a corte, José te preguntaba, y bueno, antes también yo hacía un poquito esta comparación, que si bien decías hay cosas positivas y por un lado a lo mejor México va a avanzar en muchas cosas. Por ejemplo, hace unos días me decían que el comercio digital creció en 3 meses lo que estaba estimado que creciera en 3 años. Y muchas personas que ni siquiera antes recurrían al sistema de banca en línea, quizá a la compra o pagos en línea, porque pues temían un poco, había cierta desconfianza, ya lo están haciendo. Esto pues lo podemos utilizar para nuestro bien y para nuestro beneficio, pero ¿qué pasa también con todas estas millones de personas que ya eran de por sí pobres, que ya estaban atravesando por una situación difícil y que posiblemente, aunque no nos guste y suene lamentable, esto vaya a incrementar, las cifras vayan a aumentar y esto está quedando un poco en evidencia también con este sistema de educación a distancia, que si bien es una buena iniciativa para no perder el curso, pero pues hay quienes no cuentan con internet, no cuentan con un celular, con computadoras.
¿Cómo podríamos poner esto en una balanza? Déjame completar la pregunta. Es decir, ahora va a haber pobres y desocupados pobres, además. Es decir, porque lo que avanza en la tecnología, la velocidad que trae, pues ¿cómo hacemos para alcanzar, o que tú lo explicabas rápidamente, que había que enseñarle a mucha gente, dar mucha capacitación? Pero como estamos en la situación emergente de ahora, es muy lindo hablar de un robot que da noticias, es muy lindo hablar de todo ese avance, pero ¿qué hacemos con lo que está rezagado? ¿En qué tiempo vamos a empatar eso para que toda esa millonada de personas se favorezcan con esto? Es una pregunta a lo mejor complicada, pero te la dejo ahí. Pues sí es complicada, José, porque pues realmente esto tendría que estar relacionado con las políticas públicas que el gobierno federal implementara, ¿no? Ahí es un poco el país que nosotros queremos construir. Y pues el hubiera no existe, pero pues si a nivel si a nivel sector privado no nos encontramos preparados, o no todos, pues mucho menos a nivel público. Claro, A nivel claro. sector público, gran parte de las dependencias se encuentran colapsadas, ¿no? Entonces dicen que el buen juez por su casa empieza, ¿no? Entonces ahí la primera parte en la que se tiene que visualizar la forma en la que se va a colaborar en los próximos meses y el próximo año, lo que resta del sexenio, pues tendrá que estar vinculada con las medidas que el gobierno federal tome al interior, ¿no? Para también mejorar la forma en la que se comunica por medios digitales con los ciudadanos, ¿no? O sea, si nosotros nos pusiéramos a hacer, incluso hice una pequeña encuesta que le llamé las leyendas de los contadores, ¿no? Porque dicen que los contadores requieren 3 computadoras para presentar: una para la declaración que tiene que ver con el Seguro Social, otra para la del Infonavit y otra para la del SAT. Y te puedo decir que la encuesta salió con 65% es cierto, el 19% decía que no, y el resto no sabía, ¿no? Entonces es una realidad que no nada más en temas tecnológicos hay una gran brecha en el sector privado, sino también en el sector público. Y gran parte del gobierno anterior hizo inversiones interesantes en tecnología. El tema de la tecnología es que de nada te sirve tenerla o contar con ella si no la sabes utilizar. O incluso si no es que no la sepas utilizar, sino que utilizas distintas tecnologías que no se comunican entre ellas. Entonces, por ese lado, el gobierno tendría que reflexionar en cuanto a la manera en la que va a fomentar los negocios por parte de los empresarios. Por parte de los empresarios, en cuanto a que si bien es cierto que no les vas a dar esquemas de diferimiento para el pago de impuestos, bueno, entonces busca que tengan un sistema tributario más esbelto, que puedan cumplir con sus obligaciones de una forma más sencilla, que no tengan que estar con tantas trabas para poder emprender un negocio, iniciar un negocio, y que incluso que el pago de los impuestos sea mucho más fácil y ágil, ¿no? O sea, en principio, en ese aspecto empresarial, atender a una mejora regulatoria, pues sería ya algo de forma inmediata, ¿no? Pero también tenemos que irnos a cómo nuestro país se ha comportado en el tema tecnológico, ¿no? O sea, no hacía menos de unos meses que se estaba anunciando en México el CODI, este CODI que se parece al WeChat, que es el chino, ¿no? En donde se establecía que se estaba lanzando para quitar el papel moneda de las calles, ¿no? Para que se hiciera todos los pagos a través de nuestro teléfono. Es decir, nuestro teléfono iba a ser más importante que cualquier tarjeta o cualquier billete que pudiéramos traer para cerrar una transacción. No está más decir que, bueno, decían es que si lo comparamos con otras economías de la región, pues vamos a la vanguardia. Yo creo que el tema ahí es con quién nos estamos comparando, ¿no? Por ejemplo, ese esquema, China lo tiene ya hace unos cuantos años y tiene más de 1,000 millones de usuarios, ¿no? Y lo tiene posicionado en diferentes regiones del mundo. Otro ejemplo en cuestiones de tecnologías, mientras nosotros hablamos de una ventanilla única de comercio que se decreta en 2011 por un decreto presidencial del presidente Calderón, que dijo que en un año se iba a terminar, en donde se iban a concentrar todos los trámites de todas las dependencias para que a través de ese portal se redujera, obviamente, un tema de corrupción, y que todo fuera a través de algoritmos. La realidad es que el día de hoy no está terminada y ya tiene más de 9 años que se le está invirtiendo. Y si te comparas con los países que tenemos en América, pudieras decir, bueno, es que estamos bien. A ver, si te comparas con Singapur,
que su ventanilla única de comercio la inició en 1986 y la terminó en 1989, pues obviamente pues es con quien te compares. Entonces, por lo que hace la tecnología, esa brecha nada más la vas a poder cerrar con la educación. Y la educación vinculada con estas herramientas tecnológicas, con lo que realmente les es útil a los chicos y les funciona, con lo que realmente van a terminar aplicando. Y sí comenzar a pensar que en esta cuarta transformación, en esta era de la economía digital, en esto que le llaman la república del Internet, pues tenemos que pensar que cada vez va a ser más continuo que los algoritmos y los robots vengan desplazando a las personas. Entonces, no nada más tienes el problema de cómo te vas a reintegrar a un sector productivo que se encuentra colapsado después de una pandemia, sino cómo las tecnologías van a comenzar a sustituir esa mano de obra, ¿no? Que puede ser repetitiva, que es intensiva y que puede llevar a cabo un robot o un algoritmo. Entonces ahí no nada más ya tienes el problema de los que no tienen una educación, sino de cómo las empresas van a evolucionar a tener mayormente este tipo de robots y de tecnología. Ya hablo de las industrias, no estoy hablando de esa industria que si lo vemos en proporción son menos, pero en proporción contratan más. Y los pymes que son más y en proporción obviamente al ser más, tienen mayor número de empleos, pero contratan menos, ¿no? Ahí pudiéramos encontrar dónde está este equilibrio. Pudiéramos incluso identificarlos por los sectores, entre el sector primario, secundario y terciario, o como que cada uno de los sectores tiene sus propias características. Esa es la parte en cuanto al tema y modelo tecnológico y en lo que la reflexión que tendrían que hacer de manera práctica el sector público. Aquí también una observación, el empresario no siempre se enfrenta a distintas dificultades y el principal valor que tiene el empresario es no rendirse. Entonces, no rendirse y buscar la manera en la que vas a salir adelante y ver por todos los, por como sea, ¿no? Buscar cómo vas a poder cumplir con tus compromisos y tener un ingreso. Entonces, creo que ahí, José, pues tú también has sido y eres empresario y pues lo entiendes sobremanera, ¿no? En cuanto a que siempre vemos la manera de poder seguir evolucionando y seguirnos manteniendo, porque es un tema que tiene que ver con una cuestión de sobrevivencia. Entonces, ahí es donde el sector público, que tiene una vocación distinta, que tiene una vocación de administrar los recursos que se generan por los ciudadanos, que generan, que producen, ¿no? Que generan la riqueza, pues en el aspecto de la administración, a lo mejor requerimos que ahí se vea con un toque, no nada más de condición asistencial, sino también con un toque de algún vehículo o modelo que vea cuáles son las vocaciones que tienen los mexicanos por estado, por zona, y de qué manera vamos a poder nosotros generar que esas vocaciones se puedan explorar y se puedan crecer con mayor magnitud, ¿no? Tema ejemplo, ¿no? El tema que se ha estado de moda de las energías renovables, pues bueno, pues es algo que en cuestión de innovación, pues tendría que ser explorado por nuestros estudiantes y nuestros alumnos del Instituto Politécnico Nacional o por la Universidad Nacional Autónoma de México y ver la manera en la que puedan explorar esa vocación que tiene nuestro país ante las condiciones naturales que tenemos en los distintos estados de la República, tanto el viento, ¿no? Que tenemos en algunas zonas, como puede ser en el Valle de Mexicali, como el sol que tenemos en Sonora y Sinaloa, ¿no? Como los grandes ríos y las cascadas que tenemos en el sur de nuestro territorio nacional en Chiapas, ¿no? Por decir algo. Y ahora, la situación en particular, pues es el momento histórico que estamos viviendo y el golpe, ¿no? Que recibe en las pymes, el cierre, el quiebre de la economía con el cierre obligado que se da, que es un cierre obligado el que se genera, ¿no? Por razón de salud, y pues este desempleo masivo ante obviamente un rezago que se tiene, no de ahorita, sino un rezago que se tiene de varios años en cuanto a que nuestra población económicamente activa pues cuente con todas las herramientas necesarias para poderse conducir a través de las plataformas digitales, ¿no? Recordemos que México tiene el bono demográfico en este momento. De hecho, yo escuchaba una conferencia hoy en donde se decía que nuestra población podía ser menos golpeada porque tenemos más jóvenes. Pues sí,
Eso se le llama el bono demográfico. El bono demográfico también sirve para que las grandes inversiones se posicionen en los países, porque obviamente al tener ese bono, pues tú capital, tu activo, que es el activo del país, que somos nosotros los ciudadanos, pues somos mucho más productivos por la edad en la que nos encontramos. Pero también hay que ver productivos para qué, ¿no? Porque no en un futuro muy lejano, sino en algo que ya está sucediendo ahorita, como lo platicaban ustedes con las cifras que se dan en términos de tecnología, pues se va a hacer más necesario el que los ciudadanos pues estén atendiendo a otras actividades relacionadas con el mantenimiento del software, el mantenimiento del robot, el mantenimiento de las líneas de producción. Bueno, incluso hay varios oficios o actividades que seguramente van a desaparecer en los próximos meses o años, ¿no? Hay actividades que ya están desapareciendo, o sea, no, a lo mejor no nos damos cuenta, pero si nosotros vamos a un banco, pues cada vez antes de la pandemia veíamos menos cajeros, ¿no? Personas me refiero, ¿no? Veías a la gente de limpieza, pero cajeros no veías tantos cajeros abiertos, los bancos se redujeron. Bueno, en las aerolíneas, si tú vas a los aeropuertos, cada vez hay menos personas que te digan en dónde va a ser la puerta por la que vas a abordar, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, uno de los que más golpeados van a ser los intermediarios, porque a través de las plataformas digitales van a poder colocarse el producto desde, ahora sí, el B2B, ¿no? Desde el que lo produce hasta el que lo consume. Entonces el intermediario, si no logra encontrar una propuesta de valor al producto que va a terminar entregando, pues obviamente la voracidad del mercado lo va a venir también perjudicando. Entonces esto no es algo que estemos hablando que va a pasar en un año. Esto está sucediendo en este momento. O sea, en este momento, por ejemplo, en los temas médicos, ¿no? En el tema de todos los instrumentos que se utilizan para tratar de uno de protegerse, bueno, tengo grupos de WhatsApp donde tú también estás, José, donde, bueno, nos llegan información de ahora guantes, y ahora máscaras, y ahora, ¿no? Y ya todo está circulando a través de las redes, incluso las puedes adquirir a través de las plataformas digitales. Eso también nos lleva a otro gran reto que tiene que ver con los temas de propiedad intelectual y los derechos de autor, pero bueno, eso sería otra situación. Y la pobreza en México, pues definitivamente es triste, es desafortunada. O sea, sí se tiene que convocar a un pacto de solidaridad con las personas que se encuentran en extrema pobreza. Sí tenemos que ver como mexicanos cómo nos solidarizamos con ellos para tratar de ayudarles a que salgan adelante, pero esa ayuda también tiene que estar vinculada con las herramientas que les podamos construir, ¿no? O sea, yo creo que todos entendemos que se debe de reconocer la historia que tiene México, ¿no? Pero también se tiene que reconocer que muchas veces nos tropezamos con la misma piedra y pues esto no nos puede estar sucediendo de manera cotidiana, y no me refiero a la pandemia, ¿no? Sino me refiero a la falta de preparación ante estas condiciones que se vienen dando en todo el mundo. O sea, en términos de comercio electrónico y digital, pues se puso de moda hace 2 o 3 años, pero pues nos subimos a este tren bala 18 años después. Entonces, ahí es donde necesitamos bajar la información de una manera mucho más ágil. Creo que las redes sociales pueden generarlo. Y aquí unos datos en cuanto a los usuarios de Internet. O sea, se establece por parte de Digital 20 que en México más o menos el 67% de los mexicanos tienen acceso a Internet, ¿no? Y te dicen que aproximadamente 88 millones de habitantes se conectan a Internet a través de un dispositivo electrónico. Entonces, la forma de comunicarnos a través de estos medios cada vez es más común, ¿no? Cada vez es más común que las personas tengan un smartphone, ¿no? Y acudan a una de estas tiendas de chiquitas que hay en cada esquina a ponerle saldo, ¿no? Parece hasta como adictivo, ¿no? O acudían, ¿no? Ahorita son otros mecanismos que tienen que implementar para poder estar alimentando ese Internet que utilizan para poder tener acceso a las redes sociales. Entonces, es decir que el esquema de comunicación puede existir, pero si no se tiene un plan de trabajo, ¿no? Con estas bases, con estos lineamientos, con unos objetivos que estén dirigidos hacia qué tipo de país queremos tener en términos de tecnología, en términos de robótica, en términos de no sé, de todo lo que estamos platicando, pues difícilmente vamos a poderlo lograr, porque este tipo de cosas, aun cuando el sector privado lo genera, que
la invención de Airbnb no fue el gobierno, el Uber no lo hizo el gobierno, ¿no? Netflix no lo hizo el gobierno, Blockbuster no lo hizo el gobierno, ¿no? Mercado Libre no lo hizo el gobierno. Ese tipo de negocios fue la innovación de varios chicos que encontraron, fíjate, ¿no? Por ejemplo, Uber, ¿no? Pues, ¿qué fue lo que se le ocurrió? En Nueva York se le ocurrió, oye, ¿por qué no por SMS? Ya ni siquiera el SMS lo usamos, que te pidan un taxi. Pues era como, pues en vez de que llame por teléfono y dile al del hotel y que marque, préstame el teléfono que daba vueltecita y algunos tenían apenas su celular, que manden un SMS, llega y así arranca lo que es este tipo de servicio, ¿no? Que es un servicio que, bueno, que yo creo que todos utilizamos. O en el caso de Netflix, que también arranca de que pues, renta unas películas y al momento de regresarlas le cobran una fortuna porque no la regresó en tiempo. Entonces, oye, no, pues yo quiero tener el material todo el tiempo y que no me cobren por no utilizarlo, por no emplearlo, por no regresarlo, ¿no? Y así te puedes ir. Airbnb, pues es similar, o sea, una convención, no hay espacios donde poderse alojar, pues ¿por qué no rentamos parte de nuestro espacio, ¿no? Vital que tenían estas dos personas que inventan Airbnb, o Tinder, pues es un similar, o Facebook, con el tema de que primero empezaron tratando de reconocer cuáles eran los más carismáticos de las universidades de Harvard y después de las universidades de esa región, y bueno, vino creciendo de la manera en la que está creciendo, que ahorita es una de las fuentes de información seguramente más importantes. Entonces nos vamos dando cuenta que todo este tipo de situaciones que nos ponen en una cuestión de desventaja, pues son aprovechadas por algunos. Aquí el punto es que esas personas pudieron tener acceso a aprovechar esa información porque el común denominador que tenían era la tecnología. Y si tú te pones a ver esas grandes empresas, de qué parte del mundo son y de qué zonas son, pues las zonas en las que están tienen que ver con la tecnología. Y estamos hablando de América, ¿no? Espérate, si nos vamos a Asia, bueno, ¿qué te platico? Que allá ya no te dan Coca-Cola, sino te dan vehículos rentados como si fuera máquina de Coca-Cola. Déjame preguntarte algo, Octavio. Dentro de tantas noticias malas, y es directamente vinculado con la entrada en vigor en pocos meses del TEMEC. ¿En qué nos podría favorecer o aliviar esta situación la entrada del nuevo tratado de comercio? El nuevo tratado va a entrar en vigor, no hay cuenta regresiva, o sea, la cuenta regresiva ya arrancó, ¿no? 1 de julio es cuando es el kickoff del nuevo tratado, y particularmente en el capítulo de comercio digital establece algunas líneas que pudieran beneficiarnos en cuanto a el tema tecnológico, ¿no? Las plataformas digitales, tanto de bienes como de servicios. El capítulo de inversión también, ¿no? Nos da ciertas garantías. Recordemos que ya actualmente México no nada más recibe inversión, sino también los mexicanos colocan inversión. No te voy a decir que en las grandes cantidades que recibimos, pero ya tenemos también, a diferencia de hace más de 20 años, nosotros ya también colocamos inversión en el extranjero. De hecho, había una nota ahí que decía que habían llegado más remesas de Estados Unidos que inversiones que hubieran salido de mexicanos al extranjero, que me pareció como, no sé, como que mezclamos una cosa con otra, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el capítulo también de comercio transfronterizo de servicios, sobre todo particularmente a Baja California, pudiera beneficiarle con el tema de turismo médico, con la cuestión de las profesiones. La entrada temporal de personas también es importante, o sea, hay ciertas condiciones en cuanto a la forma en la que nosotros nos vamos a relacionar a partir del TEMEC con Estados Unidos en todos los aspectos, tanto se van a mantener, ¿no?, en los aspectos turísticos, pero también en los del empleo que pudiéramos ejercer, incluso en algunos de los casos las profesiones que pudieran ser reconocidas en la región del Norteamérica, ¿no?, a través de ciertos procedimientos. Los capítulos de solución de controversias también son interesantes, o sea, siempre puede pasar que algún país cambie las reglas a mitad mitad del río, y pues bueno, esos capítulos de solución de controversias le permiten a los países solicitar una compensación por el daño que le hubiera ocasionado ese país. Entonces, esto le puede dar garantías a los inversionistas. Obvio está
que en ese aspecto tenemos que ser muy cuidadosos nosotros de no modificar las reglas, o si se van a modificar, que por lo menos se piense en que hay una serie de disposiciones de índole internacional que nos obligamos nosotros a cumplir y que se tenga claro cuáles serían las consecuencias en caso de que no las acatáramos. Así pudiéramos continuar con algunos otros capítulos, y hay otros que nos van a generar ciertos dolores de cabeza porque en algunos aspectos sí se modificaron las reglas del juego, ¿no? Sobre todo en el tema de la industria automotriz, pues bueno, ahí hay una modificación interesante en cuanto a cómo va a poderse configurar un vehículo finalmente para que pueda ser considerado de la región del Telecán, qué topes tenemos para poder exportar esos vehículos de México a Estados Unidos, y cómo vamos a ir incrementando en porcentajes en principio el acero, y en qué momento se va a empezar a revisar que también se incorpore una condición en cuanto al aluminio, sin considerar la cuestión laboral que también nos va a propiciar, ¿no?, el que tengamos mucho más reserva en cuanto a cómo generamos nuestras relaciones sindicales. Recordemos que uno de los compromisos que Estados Unidos requirió, y también Canadá, México, pues fue esta reforma laboral que se implementó en México, bueno, que se generó, que se publicó, que se aprobó en México y que se encuentra en proceso de implementación, ¿no? Eso forma parte de las negociaciones que se hicieron dentro de este tratado, José. Octavio, ¿qué recomendación tú como experto le podrías dar a otros empresarios, ya sea de micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, si bien para los que no tenemos a lo mejor estos ejemplos, en los que no hemos nunca operado ninguna empresa, es fácil decir, bueno, deben de aguantar o bueno, cierren para que en cuanto pase esto, pues puedan volver a abrir sus puertas? Obviamente nosotros no sabemos todos los gastos que esto genera o las preocupaciones, pero ¿qué recomendación podríamos darle o cuál sería el futuro a corto plazo, a corto y largo plazo para todos estos empresarios que, bueno, ya quizá mejor decir las cifras ya no sería tan bueno de todos los que se han perdido al momento, ¿no? Aquí un paréntesis en cuanto a las recomendaciones. Bueno, en principio nosotros hicimos un medidómetro y es interesante porque en ese documento se puede ver un poco el perfil de cada estado y el comportamiento que tuvieron con el sector empresarial. Hay varios estados que publicaron, ¿no?, medidas de apoyo, estímulos, ¿no? Entonces hay un listado muy interesante de medidas que los estados implementaron. Sería importante ver a nivel estatal si se dieron algunas de estas medidas, ¿no?, en cada uno de los estados que nos esté escuchando. Esa sería una de las la primera, ¿no?, para ver qué puedes lograr o buscar en cuanto al gobierno federal. El otro es que negociemos todas nuestras deudas, o sea, los bancos inmediatamente respondieron, y este es el sector privado, inmediatamente establecieron que tratándose de las deudas podían solicitar un diferimiento para que no se generaran moras. Entonces ahí el tratar de renegociar todo lo que son nuestras deudas, también las deudas que pudiéramos tener en el sector inmobiliario, ¿no?, tratar de negociarlas y tratar de que el dinero o el ingreso que tengamos efectivamente lo utilicemos para lo que vitalmente nos permita mantener a flote nuestro negocio. Entonces, hablar con nuestros trabajadores, ¿no?, hacerlos conscientes de que el esfuerzo que se hace para poder seguir cubriendo su salario de la manera en la que se venía cubriendo, pues bueno, es un esfuerzo que no está dado, ¿no? A nosotros no cobramos impuestos y los colocamos, ¿no? Nosotros tenemos que generar la riqueza a través de nuestro trabajo para poder con esa riqueza cumplir con nuestros compromisos, incluyendo los impuestos. Entonces, hacer consciente al trabajador es importante, ¿no?, porque eso también te genera un esquema de lealtad en el cual te puede apoyar a través de su servicio a que puedas mantener un cliente contento. Otro es mejorar totalmente los procesos que tenemos implementados dentro de la empresa, identificar cuáles podemos eliminar. Hay procesos, hay retrabajos que tenemos dentro de las empresas, entonces ver cuáles son los que podemos eliminar, hacer una reingeniería de procesos, y esta reingeniería de procesos que nos ayude a ser mucho más eficientes y empezar a aplicar medidas vinculadas con la tecnología, ¿no? Empezar a evaluar si efectivamente el espacio físico que requieres en tu oficina es el correcto o requieres menos espacio, o, no, o incluso cuáles son los gastos que pudieras tú comenzar a cortar en cuanto a servicios, si efectivamente te va a convenir contratar a las personas por proyecto, no de manera permanente, sobre todo tratándose de servicios que tengan que ver con la innovación, ¿no? Sería evaluarlo. Obviamente a las empresas que regresen
porque su actividad tenga que ser de manera física, es imprescindible que revisen las páginas de los gobiernos federales, la de los gobiernos estatales, sobre todo el apartado de salud, ¿no? En donde se encuentran una serie de lineamientos para la nueva normalidad. Ahí vienen detallados qué debe de hacer cada tipo de empresa. Hay información para micro, pequeñas, medianas, grandes empresas. Hay información en particular para las industrias, ¿no? Entonces, entrar a revisar toda esta información con la intención de que esas medidas las puedan implementar. Va a ser fundamental que sus espacios de trabajo los adecúen a las nuevas condiciones que demanda esta pandemia. Sin duda. Te tengo que interrumpir porque la verdad se nos pasó la hora, pero de una manera impresionante, Octavio. Por eso te tenemos en carpeta permanente, porque se nos acaba el programa a una velocidad increíble, así que quiero agradecerte la participación y bueno, estamos abiertos para seguir abriendo nuevos programas contigo. Carla. Así es, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Esperamos que pues pronto haya buenas noticias y que estas cifras pues no vayan incrementándose. Te agradecemos muchísimo y por supuesto también a nuestro público su sintonía. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, José, de verdad que les aprecio mucho y espero verlos pronto para José y Carla nos echemos un buen corte argentino. Un abrazo, José, muchísimas gracias. Gracias, bonita noche, gracias a todos ustedes y nos vemos la siguiente semana aquí en Sobre la Mesa.